Hoy quiero hablarles un tema muy importante, algo que ha surgido de hace poco. De pronto ya muchos de ustedes quizá lo vieron en las diferentes redes y los diferentes medios de comunicación. En este último tiempo hemos venido observando cómo se está proliferando el mensaje acerca de la unidad religiosa, el ecumenismo, y cómo poco a poco están llevando a la iglesia a ese mensaje de unidad religiosa. Y lo que se pretende con este mensaje, con este llamamiento a la unidad, que a la luz del mundo se ve bonito, suena bonito, parece bonito, pero a la luz del mundo, a la luz de la palabra, lo que se busca es eliminar el cristianismo bíblico, el cristianismo puro, el cristianismo de la palabra de Dios. Y para eso se han fraguado varios planes, se han hecho varios planes a nivel mundial para destruir el cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico. Y uno de esos es el famoso llamado a la unidad religiosa. Es ese llamado que se ha hecho a que todos somos hermanos y todos hacemos parte del cuerpo de Cristo, aunque tengamos diferentes conceptos, diferentes opiniones, diferentes adoraciones. Ese es el llamado que se está haciendo en este tiempo. Y vimos a uno de los líderes, yo creo, evangélicos más importantes de América Latina, como lo es el pastor Cas Luna, en un evento donde él mismo publicó en sus redes sociales que es un evento catalogado como un evento importante a nivel mundial. Es un evento que el mismo pastor Cas Luna asistió, estuvieron otros líderes mundiales y bueno, eso fue bien visto, muchos pastores también apoyando esta labor que ha hecho el pastor Cas Luna a nivel mundial en este encuentro que tuvo con varios líderes religiosos. En la publicación dice: quiero compartirles que me encuentro en Roma. Se encuentra en Roma, donde está el Vaticano, la gran ramera que describe el libro de Apocalipsis. Dice: en un evento de mucha relevancia para el diálogo de la libertad de la religión, participando como panelista en los acuerdos globales de Abraham, en los acuerdos globales de los líderes mundiales de Abraham, junto al rabino Eli Abadie y el imán Mohammad Tawhidi. Y dice que pudo compartir acerca de los valores de la familia y de cómo está a la vanguardia la herencia abrahámica, además de establecer la importancia de la unidad familiar. Y aquí hay un serio problema, porque los que siguen a Abraham, los que siguen este pacto, prácticamente como que invalidan la labor que hizo nuestro Jesús, nuestro Yeshua HaMashiach. Esa labor que hizo, prácticamente como que la invalidan con ese pacto abrahámico. Así que aquí hay un problema serio. Ustedes recordarán que los judíos tradicionales ortodoxos, los no mesiánicos, ellos todavía no han aceptado a Jesús, a Yeshua HaMashiach, no lo han aceptado como su Mesías, como su Salvador. Por ende, ellos están esperando todavía que llegue el Mesías. Pero en este tiempo, Roma, el Vaticano, la gran ramera, ha hecho en este tiempo ese llamamiento a la unidad religiosa. Y ustedes recordarán que aquí hablamos hace mucho tiempo que se inició un proceso para establecer una iglesia a nivel mundial que abarcara un solo templo, diferentes religiones, entendiendo que cabemos todos en un mismo templo, adorando a un mismo Dios, y esa religión se le conoce como el Crislam. Entonces, hace algunos años se inauguró el Crislam, que es la religión que avala a cristianos católicos, musulmanes, judíos, todos dentro de un mismo templo. En otra época era impensable. Pero todo esto, ¿a qué va? Hace poco también en la COP27, usted recordará, en Egipto, muchos presidentes viajaron a Egipto
Y justo en la COP27 se reunieron los líderes religiosos del mundo, pastores, católicos, musulmanes, judíos, todas las religiones del mundo, 10. Y subieron al Monte Oret. Usted recordará esa noticia, se hizo viral. Y entonces allí cambiaron los mandamientos por los mandamientos del clima. Incluso en un acto simbólico rompieron la tabla de los mandamientos de Dios. Y el mundo esto lo va viendo poco a poco, como normal. Incluso si ustedes revisan el comentario del pastor Casluna en su página, se van a dar cuenta la cantidad de gente cristiana que lo apoya y otros pastores importantes de América Latina, cómo se unen a esa visión y también le dicen: excelente, sigamos porque ese es el camino. El objetivo de todo esto y detrás de todo esto está acabar con el cristianismo bíblico. Y para esto ya lo han hecho y lo han infiltrado de diferentes formas. Una de esas cosas que han hecho para acabar el cristianismo bíblico, número uno, es hacer ese llamamiento a la unidad religiosa, hacer ese llamamiento a que somos un solo cuerpo y entonces todos cabemos dentro de un mismo movimiento. Número dos, han infiltrado los institutos teológicos, los han infiltrado. Y es por eso que esta línea nueva de pastores nuevos que están saliendo con una línea de iglesias progresistas. Hoy están saliendo pastores con una línea de pensamientos muy alejados de la realidad bíblica. Entonces surgen las iglesias progresistas, surgen las iglesias de la prosperidad, los creciendo en gracia y muchos movimientos más que se han levantado en este tiempo para traer división. La palabra dice en 1 Timoteo 4:11, pero el Espíritu dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar de la fe, apostatar significa apartarse, desviarse de la fe. Lastimosamente, muchas iglesias y muchos líderes mundiales están cayendo en la apostasía. Se están apartando de la verdad bíblica para mantener a la gente contenta, para mantener a la gente en el templo, no habla hoy la verdad. Muchos hoy omiten la verdad bíblica para mantener a un pueblo contento. Por eso yo creo estamos viviendo un tiempo bastante peligroso como iglesia, un tiempo bastante peligroso en el que tenemos que estar agarrados de la palabra del Señor, agarrados de la doctrina bíblica de la palabra, porque sólo así podremos estar en pie y soportar hasta el final, hasta que el Señor venga por su pueblo. Ese tiempo que estamos viviendo es un tiempo en que lastimosamente muchos líderes cristianos evangélicos de los más importantes del mundo se han torcido en el camino, al igual que lo han hecho otras denominaciones. Están haciendo un llamado a la unidad religiosa. Y esto es importante anunciarlo porque luego de este encuentro y esta noticia que sale, que este pastor es uno de los más importantes en América Latina, a lo mejor surgirán seminarios teológicos respecto a esto, surgirán libros respecto a esto, surgirán cantantes cristianos haciendo también esa unidad musical con aquellos músicos respecto a esto. Y poco a poco se va haciendo una mezcolanza, así como cuando se mezcla el líquido de pronto con una partícula, el líquido toma un color distinto. Así poco a poco se va mezclando hasta que quede ya una mezcla homogénea. El enemigo quiere llevar a que esa mezcla homogénea sea el ecumenismo. Y el final de todo esto será tener una sola religión que va a adorar y a rendirle culto al anticristo, culto a Satanás, guiado obviamente por un falso profeta que creemos será el máximo líder mundial religioso en cabeza del Papa, en cabeza de quizá del Islam, estos tres los más poderosos, presentando al mundo a lo que ellos creerían es
el Mesías. Y mucha gente llegará a adorar. Y esto es importante hablarlo porque en este tiempo estas cosas ya están pasando y la iglesia no lo está hablando y la iglesia está durmiendo respecto a esto. Por eso la palabra dice en Lucas que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Y estas cosas ya están pasando. Estas cosas ya las estamos viviendo. Y yo creo que es el tiempo en que tenemos que despertar. Como iglesia del Señor, tenemos que despertar y entender el tiempo que ahora estamos viviendo. El ecumenismo está a la vista de todos nosotros. Están haciendo un llamado urgente a la religión, única religión. En el pasado mes de septiembre, del 15 al 17, se llevó a cabo una reunión, la séptima cumbre de líderes mundiales. Y ahí estaban todos los líderes religiosos mundiales, en cabeza del Papa, en cabeza de otros líderes religiosos. ¿Para qué? Para orar y reunirse en esa unión de esa religión llamada Crislam. Lo curioso es que en esa reunión nunca hablan de Jesús, nunca hablan de Dios, hablan siempre de un Señor, pero ¿a quién se están refiriendo? No sabemos, y esto es importante tenerlo claro. El ecumenismo no es de Dios. Dice la palabra: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad, de pecado, todo el que invoca el nombre de Cristo. Dice la palabra de Dios que los que amamos a Dios guardamos sus mandamientos, y el que dice que le ama debe andar como él anduvo. Entonces, cuando hay iglesias que no viven bajo los principios bíblicos de Dios, sino que por el contrario los corrompen, los destruyen, entonces no son iglesias que son de Dios. Cuando un líder religioso no te lleva a buscar a Dios, sino que por el contrario te dice cosas para complacer tu oído, así vayas en contra de la palabra, no es de Dios. Es un líder que no es de Dios, es del enemigo. Así Roma ha introducido mucha costumbre pagana dentro de la iglesia. Una de esas, y la más grande, es la idolatría en este tiempo. La idolatría, la falsedad, las fiestas paganas que se hacen, toda la pedofilia, una cantidad de basura que hay allí dentro. Y no hay un acto de arrepentimiento ni de corrección. Y dice la palabra, con la cual han hecho fornicación todos los reyes de la tierra. Hoy la máxima autoridad religiosa a nivel mundial, según los hombres, es el Vaticano, es Roma. Justo donde se llevó a cabo esta reunión, justo donde se reunieron estos líderes mundiales para hacer un llamado a la unidad. En los famosos acuerdos de Abraham, los famosos acuerdos de Abraham. Hay que tener mucho cuidado en este tiempo, porque el enemigo se está moviendo en gran manera. El enemigo se está moviendo en gran manera para causar también confusión en la iglesia. La cumbre de liderazgo global de los acuerdos de Abraham, dice por acá, celebra los valores de la familia. Estoy en la página oficial de estos acuerdos. Se llama Cumbre de Liderazgo Global de los Acuerdos de Abraham, que se celebró el 8 de diciembre en Roma. Y dice que líderes mundiales, embajadores diplomáticos, empresarios, legisladores, académicos y miembros del clero de las más de 30 países se reunieron en Roma para la primera cumbre anual de liderazgo global de los acuerdos de Abraham. Una reunión exclusiva a la que solo pueden asistir con invitación. Evento centrado en nuevas formas de aumentar, escuchen bien, la paz y la tolerancia en los espíritus de los acuerdos de Abraham. Y no se habla nada de Dios en ese tiempo. Los acuerdos de Abraham, no se habla nada del Señor. El evento se celebró, dice por acá, los acuerdos de Abraham que han traído a Medio Oriente y África del Norte en 2 cortos años
con énfasis en los valores compartidos. Y se habla aquí obviamente que los líderes religiosos de las 3 religiones principales que abarcan 6 continentes enfatizaron en la importancia de los valores abrahámicos compartidos que prepararon el terreno para la paz. Y esto tiene mucho que ver con el tema del sionismo, tiene mucho que ver con el tema de construir una sola religión. Esto va muy de la mano con el tema del Crislam. Es que ellos empezaron poco a poco a trabajarlo. Mire, hay una anécdota para hacer referencia a esto. En cierta ocasión un cocinero quería cocer una rana. Y entonces puso a hervir una olla con agua. Y cuando el agua estaba hirviendo, él soltó la rana y la rana salió disparada y brincó. Entonces el cocinero dijo: así no puede ser, no puedo cocinarla. Tengo que inventarme otra forma. Y puso el agua fría y el agua a temperatura normal y metió la rana. Y la rana se sintió tranquila. Y luego el cocinero empezó a abrir la llave, el fogón, el fuego. Y la rana sentía que el agua se estaba medio calentando, pero estaba relajada, tibia, le gustaba. Y el cocinero poco a poco iba subiendo más la llama, y la rana se sentía a gusto, hasta que llegó un punto en que ya no pudo soportar más, pero ya fue demasiado tarde, ya estaba prácticamente hervida. Satanás ha hecho lo mismo en ese tiempo en la iglesia. Poco a poco ha ido metiendo una a una espíritus engañadores. Poco a poco ha ido metiendo uno a uno doctrinas de demonios, y la iglesia se ha ido acomodando en este tiempo poco a poco a esas doctrinas de demonios, a esas doctrinas de engaño. Poco a poco la iglesia se ha ido acomodando a la prosperidad, se ha ido acomodando a estos movimientos que hoy están surgiendo, que son muchos y lastimosamente apartados de la realidad bíblica. Entonces, en este tiempo que ya se hable de los acuerdos, y cuando miramos los comentarios de esta página, vemos cómo la iglesia y cómo muchos pastores se unen también a apoyar esta causa. Y lo que se busca detrás de esto, repito, es que el cristianismo bíblico, el cristianismo puro de la palabra, muera, desaparezca. ¿Por qué? Porque el cristianismo bíblico es el enemigo de que se establezca en el mundo el nuevo orden mundial, el gobierno del anticristo. El gobierno del anticristo. Por eso dice la palabra que muchos serán engañados, y habla que vendrán falsos cristos y falsos profetas. Y siempre se creyó que los falsos cristos y los falsos profetas surgirían de otras religiones, pero no, están surgiendo dentro del mismo cristianismo. Gente que diría que era de Dios, pero al final tendrían un fin torcido y perverso. Y hoy hay muchos líderes llevando a la iglesia a un despeñadero. Hoy hay muchos líderes llevando a la iglesia al abismo, llevando a la iglesia a la perdición. ¿Por qué? Porque la iglesia en este tiempo no quiere estudiar la palabra de Dios. La iglesia no quiere, todo quiere aprenderlo de oído y no quiere oír la palabra de Dios. Hace poco hicimos un ayuno y el Señor nos habló a nosotros en este tiempo que teníamos que volver a la senda antigua. Yo lo compartí aquí en el canal, que teníamos que volver a la senda antigua. Y oramos y le preguntamos al Señor cuál era esa senda antigua. Y el Señor nos enseñó que la senda antigua se llama la palabra, se llama la Biblia. El camino antiguo se llama la Biblia, su palabra. La iglesia tiene que volver a poner su corazón y su mirada en la palabra de Dios. Dejar tanta fábula, tanto cuento, tanto engaño, y volver a la raíz, volver a la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y recuerden esto: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Ya están llamando a la unidad religiosa. El nuevo orden mundial se está implementando, y muy pronto saldrá al mundo ese líder mundial que espera para traer paz en medio de la crisis, para traer paz en medio de la dificultad, que sabemos será ese falso Mesías, ese falso Cristo que engañará a muchos. Prepara tu vida, busca al Señor, ámale cada día,
y prepara también a tu familia. Prepara a tu familia para que también el día que tengamos que irnos con el Señor, todos nos vayamos con el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amamos y esperamos la venida del Señor. El día que el Señor venga por su pueblo, podamos tú y yo y toda nuestra familia salir al encuentro y recibirle en las nubes, como dice su palabra. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les espero este lunes a las 5 de la mañana, hora de Colombia, en el tiempo de oración por la familia. Dios les bendiga